Perfecto. Vamos a ver entonces en qué parte del ciclo de estudio nos encontramos hoy día. Como ustedes ya saben, las sesiones de estudio se componen de 10 sesiones que se compone un ciclo en el cual estudiamos todos los días un capítulo del libro del conductor. Hoy nos corresponde estudiar los principios de la conducción, que es la sesión número 2. Les recuerdo que este capítulo es un poco extenso, ¿ya? Así que vamos a concentrarnos. Yo voy a abordar los temas más importantes de este capítulo para que, por supuesto, no falte nada. Pero, por supuesto, es un capítulo que hay que hacer mucho test y, por supuesto, volver a repasar en algún otro momento de sesión de estudio personal. ¿Perfecto? Muy bien, les recuerdo a todos y a todas el método de estudio. Nosotros siempre recomendamos un método, hagan muchos test. Ahí está la clave, muchos test. Recuerden que son las mismas preguntas que van a aparecer en su examen. Lean el libro. El libro, más que leerlo de una vez, siempre es bueno leerlo capítulo por capítulo, de manera pausada, de manera tranquila. Siempre es bueno leer el capítulo antes de la sesión de estudio. Y por supuesto participen de la clase, ya que en las clases vamos aclarando todo aquello que no comprendemos en la lectura. Muy bien, ahí está el método de estudio. Buenas noches, Rachel. Buenas noches, Víctor. Bienvenidos todos. Comencemos entonces. Ya como este capítulo es tan extenso, vamos a empezar al tiro nomás. Va. Bienvenidos todos. Muy bien. Les recuerdo a todos y a todas que aquí está, por supuesto, nuestra página oficial, practicatest.cl. Vamos a la sección de temarios. Luego nos vamos donde dice temario B. Y por supuesto aquí aparecen todos los capítulos que estudiamos todos los días y nos vamos al capítulo que dice principios de la conducción. Les recuerdo a todos y a todas los que no estuvieron ayer, que vimos el capítulo número 1 que habla sobre los siniestros de tránsito. A la izquierda ustedes van a ver donde dice definiciones básicas. El capítulo de definiciones básicas nosotros no lo abordamos como una clase, ya que como dice su nombre solamente son definiciones. Por lo tanto, ese capítulo es muy importante que ustedes lo estudien por sí solos, que lo lean, ya que desde aquí está el lenguaje que vamos a utilizar en los capítulos posteriores, ¿ok? Entonces tenemos los siniestros de tránsito, que nosotros consideramos como la sesión número 1, y nos vamos con la sesión número 2, que habla sobre los principios de la conducción, y ponemos leer temario. Y aquí está, por supuesto, el capítulo que vamos a abordar hoy. ¿Qué nos dice este capítulo? Vamos a aprender el funcionamiento mecánico del vehículo y los sistemas que lo componen, iniciando por el motor y los frenos, los neumáticos y las luces. También trataremos otros factores presentes en la conducción como la distancia de detención y reacción, además de los elementos de seguridad pasiva y activa. Muy bien, vamos con el primer elemento importante de nuestro vehículo, que es el motor. ¿Qué nos dice el libro del conductor sobre el motor? Importancia y ubicación. Es el elemento más importante, es decir, es el corazón del automóvil. Normalmente se ubica en la parte delantera de esta, aunque en algunos casos está situado en la parte de atrás, actualmente en automóviles de alta gama. Aquí dice claramente, si nosotros asemejáramos, en este caso, el motor con una parte del ser humano, sería como el corazón, ya que el corazón en este caso le da funcionalidad también a todos los órganos del ser humano. En este caso, si el motor no funciona, nada funciona, ¿ok? Combustible. Los vehículos particulares funcionan mayoritariamente con gasolina o con benzina. Algunos para el trabajo funcionan con petróleo diésel, como buses, camiones y camionetas, y de forma excepcional existen vehículos que funcionan con gas, como algunos taxis. Además, en Chile se ha impulsado la Política Nacional de Electromovilidad, centrada principalmente en el transporte público y flotas comerciales. El funcionamiento del motor, ¿cómo se mide? Se mide por la cantidad de giros del motor en un minuto. Técnicamente se indica con la sigla RPM, que significa revoluciones por minuto, las cuales son indicadas ¿por qué? Por un tacómetro, que consiste en un reloj digital o análogo que está situado en los tableros de los vehículos. Y aquí vemos, por supuesto, una fotografía del motor. Hay una pregunta de examen que habla justamente y nos dice cuál es la función del motor.
La función principal del motor en este caso es transformar la energía, ya que desde la gasolina o combustible, por supuesto que se ejecutan los procesos del motor para transformar esta energía, por supuesto, para que el vehículo se pueda finalmente mover. Entonces, pregunta de examen, ¿cuál es la función del motor? Transformar la energía. Ahí tenemos, por supuesto, un video explicativo. Llegamos ahora al sistema de lubricación. Buenas noches, Enrique. Los motores se lubrican a presión con aceite para todas las partes móviles. El efecto del aceite es minimizar el desgaste y la fricción entre las diferentes partes móviles. Cuando el nivel de aceite está bajo, puede encenderse una luz de presión de aceite del tablero, lo que significa que el motor no está siendo correctamente lubricado. En este caso, el aceite lo podríamos asemejar a la sangre del ser humano. Cuando la sangre en este caso nutre todos los órganos, pasa por todo nuestro cuerpo y nutre también todos los órganos de nuestro cuerpo. En este caso el aceite pasa por todas las partes móviles del vehículo y su función principal es minimizar el desgaste y la fricción. Esa es la función y eso es pregunta de examen. ¿Ok? Cuando en el tablero se enciende una luz que indica que el motor no está siendo lubricado, debe detener el motor y reparar la avería. Si no lo hace, el costo de la reparación posterior podría ser muy alto. Siempre es muy importante que usted verifique el nivel de aceite de la varilla que se encuentra en el motor. Usted saca esta varilla y en la punta de la varilla usted va a ver, por supuesto, la medida del aceite óptimo que debería tener su vehículo. Por supuesto, su aceite, en este caso de su vehículo, debería estar en esa medida y debería tener un color que ya es más bien café claro. Si eso es de color negro, por ejemplo, podríamos decir que el aceite ya no se encuentra en buen estado y por supuesto tiene que ser cambiado. Y siempre use aceites recomendados por el fabricante y cambie el aceite cada vez que cada cierto kilometraje que el fabricante le recomiende. ¿Ok? Ahí tenemos, por supuesto, un video explicativo. Vámonos al sistema eléctrico. Los principales elementos y funcionamientos del sistema eléctrico son el alternador, parte principal del sistema eléctrico, y es el encargado de producir la energía eléctrica. Este entra en movimiento a través de una correa del motor. Si asemejáramos una parte del ser humano con en este caso las partes del vehículo, podríamos decir que el alternador es como el cerebro de un ser humano, donde se ejecutan en este caso todas las conexiones neuronales para que nosotros podamos vivir, ¿verdad? Podamos movernos, podamos realizar todas nuestras funciones. En este caso, el sistema eléctrico, en este caso el alternador, que es parte del sistema eléctrico, también es el encargado de producir la energía eléctrica. La energía producida se almacena ¿dónde? En la batería. Y si la correa está poco tensa, el efecto del alternador se minimiza. En el tablero se enciende una luz cuando la batería tiene poca carga. ¿Muy bien? Perfecto. Algunas posibles fallas del sistema eléctrico podrían ser un fusible fundido. Los fusibles impiden incendios y el deterioro del sistema eléctrico. Cuando falla algún componente eléctrico, comúnmente se funde el fusible y por ello es necesario revisar y reemplazar. En este caso, podríamos decir que el fusible se sacrifica un poco por el sistema eléctrico. ¿Cómo podemos reconocerlo? Cuando una parte eléctrica de nuestro vehículo no funciona. ¿Ok? Puede ser que un fusible en este caso ya no funcione y tenemos que revisar en este caso el sistema eléctrico. Las ampolletas quemadas, si el intermitente en el tablero está más rápido o alguna luz no enciende, es posible que se deba a una ampolleta quemada. Muy bien, y ahí tenemos por supuesto un video explicativo. Llegamos ahora al sistema de combustible. A ver, un usuario de Zoom que no sale su nombre me dice, ¿es normal sentir desmotivación al fallar el teórico por primera vez? Hoy di mi teórico y fallé con 7 errores, profe. Es totalmente normal, ¿ok? Cuando uno tiene algo presupuestado, uno tiene algo que tiene
que por supuesto para lo cual te has preparado tanto, es súper normal sentir frustración y sentir desmotivación. Pero ahí está nuestra motivación interna, que nos tiene que decir y tenemos que impulsarnos a nosotros mismos a seguir y continuar con esta misión. Si este objetivo que todos ustedes tienen para poder obtener su licencia es sumamente importante, no hay que desmotivarse. Hay que, ok, me voy a desmotivar, pero me voy a dar un plazo. Me voy a desmotivar hoy día, mañana quizás, ya el tercer día tengo que estar ya tomando medidas para poder salir adelante. Así que mucho ánimo. No sé quién es usuario de Zoom, pero tranquilo o tranquila, ¿ok? Es normal que suceda, pero hay que tirar para arriba, hay que motivarse, ¿ok? Y seguir, por supuesto, en el camino que es para obtener tu licencia. Vámonos al sistema de combustible. El que la sigue, la consigue, dice Christopher. Te encuentro toda la razón. El sistema de combustible, atención, pregunta de examen, se compone de 3 partes. ¿Cuáles son? El estanque de combustible, conductos y una bomba. ¿Qué pasa cuando el combustible llega al motor? En los autos modernos cuentan con motores de inyección donde el combustible es inyectado directamente a la admisión. En los autos antiguos funcionan con un carburador, que se mezclan con el aire y el combustible y son aspirados por el motor. ¿Ok? Entonces, autos modernos, motores de inyección, y autos antiguos, carburador. ¿Ok? ¿Qué hacen estas dos partes? En este caso, absorben, en este caso, el combustible para que el motor pueda realizar su función, ¿verdad? Cuando usted cargue combustible, siempre tenga en cuenta, no abre innecesariamente la tapa de gasolina, pues los vapores de combustible son cancerígenos. Llene siempre el estanque para liberar menos gases y de esta forma contaminar menos. Use el octanaje recomendado por el fabricante de su vehículo, que puede ser de 93, 95 o 97 octanos. ¿A qué se debe podríamos decir, esta numeración? Por supuesto, mientras más alto es el octanaje, más pura en este caso es el combustible. ¿Ok? A eso se refiere. Cuando cargue gasolina, siempre detenga el motor, no respire los vapores emanados por la gasolina, no hable por celular y no fume mientras carga combustible. Las reiteradas frenadas y aceleraciones al conducir generan un mayor gasto de combustible. Tenemos que tener claro los conductores que cuando, por ejemplo, nos encontramos en un taco o en un atochamiento vehicular, tenemos que tener claro que es cuando más combustible gastamos. Frenar y acelerar es lo que más combustible nos hace gastar. El sistema de refrigeración. Buenas noches, las personas que van llegando. El objetivo del sistema de refrigeración es enfriar el motor para mantener una temperatura adecuada estable. Para enfriar el motor se usa un líquido refrigerante, que es agua destilada con anticongelante, la cual circula por los canales del bloque del motor y pasa al radiador, que es donde está ahí el ventilador, ¿verdad? Cuando el motor marca una alta temperatura, puede estar obstruido el sistema de refrigeración. Poco líquido en la correa de bomba de agua, mal tensada o puede estar rota. Si el motor ha aumentado su temperatura, usted debe detenerse y reparar la falla, ya que la avería en este caso del incremento de temperatura en el vehículo, créanme que es bastante, de partida bastante cara, ¿ya? Y podemos dañar muchas otras partes del vehículo. Ahí está, por supuesto, un video explicativo. Llegamos al sistema de escape. Eduard Rodríguez, buenas noches, saludos, gracias profe, hoy presenté el examen teórico en la Municipalidad de Paine, me imagino, y me fue muy bien, 34 de 35 preguntas. Felicitaciones, Eduard, muchas felicitaciones de parte de todo el equipo de Practicatest, por supuesto, espero que te vaya súper bien, no sé si ya diste el práctico, pero espero que te vaya increíble, así que muchas, muchas felicitaciones de parte, por supuesto, de todo el equipo. El sistema de escape. Los gases. Los gases tienen monóxido de carbono, venenoso, incoloro y no tiene olor. La intoxicación. ¿Cómo se
identifica una intoxicación por monóxido de carbono, ojo, que en el examen te puede aparecer como monóxido de carbono o también te puede aparecer como óxido de carbono, ¿ok? La verdad es que vendría siendo en este caso el mismo tema. La intoxicación primero produce dolor de cabeza y vómitos son los primeros síntomas. Las múltiples sustancias tóxicas de estos gases son peligrosas para la salud y también para el medio ambiente. Muy bien, entonces los dos síntomas en este caso, dolor de cabeza y vómitos son los primeros síntomas. Atención que eso es pregunta de examen. Muy bien, llegamos al embrague. Al presionar el pedal de embrague, se desconecta la transmisión del sistema que se encuentra entre el motor y la caja de cambios. En ese momento no se transmite la energía y es posible pasar cambios y volver a conectar el embrague soltando el pedal. Al conducir, presionando el pedal durante un tiempo extenso, se disminuye el control del vehículo. Solamente el pedal del embrague, en este caso, tenemos que utilizarlo cuando es necesario, en este caso, para justamente lo que vamos a ver ahora. Ahí está. Para separar los discos y poder activar la marcha. ¿Ok? Ignacio me quiere preguntar algo. Necesito que escribas tu pregunta, Ignacio, y a ver si te puedo contestar. ¿Ok? Porque en este caso para no poder atrasarnos también en el estudio. ¿Ok? Si necesitas hacer una consulta, te sugiero que la escribas y ahí vamos viendo más adelante si la podemos contestar. ¿Ok? Muy bien. Al desembragar, cuando estamos desembragando, es cuando pisamos el pedal del embrague. Al pisar el pedal del embrague, ¿qué sucede? Se separan los discos del sistema de embrague y eso permite que yo pueda pasar los cambios, ¿verdad? Yo paso los cambios. Cuando suelto el pedal, estoy embragando o al embragar, en este caso, se suelta el pedal del embrague. Cuando se suelta el pedal, se acopla nuevamente los discos y se acopla todo el sistema con la marcha engranada, ¿ok? Con la marcha ya pasada, a eso se refiere. Y la fuerza pasa directo del motor a las ruedas a través de la caja de cambios. Y esto provoca, por supuesto, que yo pueda conducir a la marcha a la cual provoqué en este caso y ya pasé el cambio. Muy bien. Vámonos a la caja de cambios. La caja de cambios tiene por función multiplicar la fuerza del motor. Pregunta de examen. ¿Cuál es la función de la caja de cambios? Multiplicar la fuerza del motor. La caja de cambios puede tener hasta 6 marchas. Cada marcha corresponde a un rango de velocidad. Manejar a la velocidad adecuada la marcha contamina menos y también ahorra combustible. Muy bien. Ahí tenemos, por supuesto, un video explicativo. Vamos a ver. Llegamos ahora a la suspensión y la amortiguación. La suspensión y la amortiguación se encargan del contacto de los neumáticos con la calzada para proporcionar estabilidad y confort al conducir. Permiten minimizar el impacto de las irregularidades de la superficie de las calles y gran parte de la seguridad activa se apoya en estos dos sistemas. El sistema de suspensión y de amortiguación dice claramente, tiene por función, en este caso, proporcionar estabilidad en el vehículo, que no al momento de conducir el vehículo no se me vaya para todos lados, ¿ok? Mantener el control y la estabilidad del vehículo y también, en este caso, confort al conducir, que yo me pueda conducir de manera cómoda y el vehículo no suene con todas sus partes al momento de la conducción, ¿ok? Esa es la función del sistema de suspensión y amortiguación. Aquí también habla de la seguridad activa. Dice, gran parte de la seguridad activa se apoya en estos dos sistemas. Cuando hablamos de la seguridad activa, aquí me voy a detener un momento y vamos a hablar de la seguridad activa y pasiva. ¿Cuál es la diferencia? La seguridad activa son todos aquellos elementos del vehículo que yo al momento de conducir me dan seguridad, como también, como dice acá claramente, el sistema de suspensión y amortiguación, que también me da seguridad. Los neumáticos en buen estado, que me da seguridad también. Los frenos, por supuesto.
¿Ok? Todos los elementos que al momento de la conducción me permiten conducir de manera segura. ¿Perfecto? Eso se llama seguridad activa. La seguridad pasiva, al contrario, son todos los elementos del vehículo que me dan seguridad en caso de una eventualidad o un siniestro o accidente. Por ejemplo, el cinturón de seguridad, ¿ok? El cinturón de seguridad, el apoyacabezas, el airbag, ¿ok? En ese caso. Esos son los elementos que me dan seguridad al momento, podríamos decir, de enfrentarnos, en este caso, a una situación peligrosa, ¿ok? Entonces, todos esos elementos se llaman seguridad pasiva, ¿ok? Muy bien. Vamos entonces a hablar de los amortiguadores. Cuando los amortiguadores están en malas condiciones, el automóvil no posee estabilidad, especialmente en las curvas. Con viento lateral o al circular sobre una superficie con agua, aumenta el riesgo de aquaplaning. El aquaplaning es cuando un vehículo pasa a exceso de velocidad por un charco de agua y el neumático no se alcanza a adherir claramente al pavimento y puede provocar que el vehículo patine. Mayor es la distancia de frenado, sobre todo con calles irregulares o mojadas. Si además el vehículo tiene ABS, este sistema perderá efectividad. ¿Qué son los frenos ABS? Son los frenos antibloqueo. Provocan averías con mayor frecuencia también en otros elementos del vehículo, ya que los amortiguadores permiten, en este caso, que el vehículo absorba la energía. Eso es. Esa pregunta de examen, ¿ya? La función de un amortiguador es absorber la energía en caso de irregularidades en las calles. Por ejemplo, cuando pasamos, no sé, de repente sucede mucho, que de repente uno va conduciendo súper bien y hay lomos de toro que a veces no están pintados y uno no los ve. Y de repente te pasaste un lomo de toro y saltaste en el vehículo. ¿Ok? Ya, eso que tú saltaste en el vehículo, que se movieron los pasajeros y mantuviste el control del vehículo es el sistema de suspensión. Pero además, no se dañaron otros elementos del vehículo, eso tiene que ver con los amortiguadores. Muy bien. Y también provoca hay menos confort en la conducción. Esto puede provocar fatiga en el conductor, ya que menos confort en la conducción hablamos de menos comodidad, ya que un amortiguador en mal estado, la verdad es que suena mucho, suena bastante, ¿ok? Y al momento de sonar, por supuesto que uno conduce de una manera mucho más incómoda. Muy bien. Perfecto. Ignacio, me querías comentar que tú optaste por qué. Muy bien, ahí tenemos, por supuesto, un video explicativo. Llegamos ahora a los frenos. Vámonos, los frenos son parte de la seguridad activa del vehículo. Muy bien. La función principal de los frenos es evitar siniestros. Los frenos reducen la velocidad del vehículo y lo detienen. Para evitar siniestros es vital supervisar y mantenerlos en perfecto estado. El uso. Aprender a utilizar los frenos de forma correcta en situaciones de peligro, tomando en cuenta las características del vehículo. También tenemos que tener claro si el vehículo cuenta o no cuenta con frenos ABS, es decir, con frenos antibloqueo. Cuando un vehículo no tiene ABS, se nota bastante cuando un vehículo no tiene ABS, por ejemplo, y se encuentra o debe ejecutar una frenada de emergencia, debe frenar de emergencia, el vehículo generalmente se van a bloquear las ruedas y el vehículo va a empezar a patinar, ¿ok? Ese vehículo no tendría frenos ABS. En cambio, el vehículo que lo tiene provoca que las ruedas no se bloqueen y puedas mantener el control del vehículo al momento de frenar. La frenada intempestiva. Si usted frena de golpe por el pánico de una situación peligrosa, los frenos ABS permiten continuar controlando la dirección del vehículo, justamente como ya les decía. Esta ventaja es una ventaja que disminuye a altas velocidades. Los vehículos tienen dos sistemas de frenos independientes. Tenemos el primer sistema, que es
el freno de servicio que actúa sobre las 4 ruedas y comúnmente es hidráulico, y también tenemos el freno de mano, que es el freno de estacionamiento, que es mecánico y normalmente funciona en las ruedas traseras. Siempre es importante que usted controle lo siguiente en los frenos. Siempre es importante que usted controle el nivel de líquido. A ver, un minuto, Benjamín me dice, ¿qué año en adelante los vehículos empiezan a trabajar con frenos ABS? Ay, Benjamín, esa pregunta, créeme que no la tengo muy clara. Ya no te podría decir desde qué año. Si alguien sabe la respuesta, por supuesto sería bueno que lo dijera, pero no estoy segura desde qué año en específico comienzan los frenos ABS. Pero por supuesto los autos modernos de ahora casi todos tienen ABS. Ignacio me dice que yo opté a Premium de mi cuenta y no pude tener los beneficios que hoy otorga la página. Al pagar hoy me metí a su clase con otra cuenta de mi prima. Me gustaría saber qué se puede hacer en ese caso. Mira, Ignacio, cuando hay problemas con la cuenta Premium, créeme que tu pregunta le sirve a mucha gente. Cuando hay problemas con la cuenta Premium, cuando ustedes ingresan a practicatest.cl, abajo hay un número de WhatsApp. Ya hay un número de WhatsApp que dice, atendemos todas tus consultas. Ese equipo que está en esa página, que es ese número de teléfono específicamente, es el que está a cargo de todo lo que es la cuenta Premium. Te recomiendo que ingreses practicatest.cl y ahí aparece abajo, atendemos tus consultas, comunícate con ese número y ahí te van a dar respuesta a Ignacio. ¿Ok? Porque por este lado nosotros estamos haciendo clases, ¿ok? Así que ellos te pueden dar respuestas sobre la cuenta Premium. Muy bien, continuemos. Muchas gracias, me dice Ignacio. Es importante que usted siempre controle el nivel de líquido de frenos continuamente en la base de las indicaciones del fabricante. Este líquido no se consume si baja sus niveles por un desperfecto mecánico, y esto último puede causar un siniestro. El líquido de frenos nunca se consume, ¿ok? También tenemos que controlar que la carrera del pedal no sea demasiado larga. O sea, que yo al presionar el freno no tenga que extender mi pierna y hacer un esfuerzo pero tremendo para poder frenar. También tengo que controlar que la posición del pedal no descienda cuando lo tiene fuertemente presionado. También tengo que controlar que el pedal se sienta rígido y no elástico. El freno debe ser elástico, no debe ser rígido. También tenemos que controlar que las luces de freno funcionen y que el freno de mano funcione correctamente. También tenemos que controlar que los frenos actúen de forma pareja también sobre las 4 ruedas. Muy bien. Ahí tenemos, por supuesto, un video explicativo. Llegamos ahora a los neumáticos. Los neumáticos también son parte de la seguridad activa del vehículo. El punto de apoyo del vehículo con la calzada son los neumáticos. Por ello, el agarre es fundamental, pues entrega seguridad en distintas condiciones climáticas y de emergencia. Para que los neumáticos cumplan bien sus funciones de, atención, pregunta de examen, función de los neumáticos: frenado, agarre y direccionalidad. No lo olvide. Los dibujos o surcos de sus bandas de rodamiento deben tener una profundidad aconsejable mínima de 3 milímetros. Cuando la profundidad de tales dibujos es muy baja, inferior a 1,6 milímetros, baja la fricción con el pavimento mojado, aumentando el riesgo de que se pierda contacto con el pavimento por causa de la capa de agua que se forma delante de los neumáticos. Revise habitualmente sus neumáticos y compruebe que sus detectores de desgaste de la profundidad de los surcos no le indiquen que está inferior a 1,6 milímetros. Muy bien, hay una pregunta de examen que te preguntan sobre el neumático seguro. El neumático seguro siempre va a tener una profundidad aconsejable de 3 milímetros, no de 1,6. El neumático seguro siempre 3 milímetros. Pregunta de examen. De los distintos elementos que usted debe revisar, de los distintos elementos que debe revisar el conductor, los neumáticos siempre deben ser los primeros. Muy bien, perfecto. Llegamos ahora a las luces del vehículo.
Las luces exteriores de los vehículos tienen doble propósito. Atención, pregunta de examen. Doble propósito de las luces. ¿Cuáles son? Lograr conducir en la oscuridad o cuando la visibilidad sea reducida. Y también ser visto por los otros automovilistas para advertirles de diversas situaciones y maniobras. ¿Ok? Entonces, conducir en oscuridad o baja visibilidad. Y el segundo propósito o función, ser visto por los otros automovilistas. Los vehículos motorizados de 4 ruedas cuentan generalmente con las siguientes luces exteriores. Parte delantera. Se tiene 2 focos que proyectan luces altas y bajas, 2 luces de estacionamiento y 2 luces destellantes de viraje. Mira, vamos a ver aquí. Aquí mejor las vamos a ver en la imagen. Entonces, vamos de nuevo. Las luces delanteras. Tenemos 2 focos que proyectan luces altas y bajas. Estas luces pueden ser de color blanco o amarillo. Tenemos 2 luces intermitentes que son de color naranja. Tenemos 2 luces de estacionamiento, que es el primer clic de la palanquita de las luces, ¿ok? Que son de color naranja también puede ser, o blanco. Y tenemos neblineros que son de color blanco y son opcionales. En la parte trasera del vehículo debemos tener 3 luces de freno que son de color rojo, 2 luces intermitentes que son de color naranja, 2 luces de retroceso que son de color blanco. Tenemos también una luz en la placa patente que es de color blanco y tenemos 2 luces rojas fijas que son de color rojo. Muy bien, perfectos. Ahí tenemos, por supuesto, un video explicativo y otro video explicativo. Llegamos ahora a los espejos. Los espejos nos permiten a los conductores ver el tráfico que circula detrás de él a la derecha y a la izquierda del vehículo. La mayoría de los espejos laterales son convexos, por lo que las imágenes que se visualizan más lejanas de lo que están en realidad. Los puntos ciegos o ángulos muertos corresponden al espacio de la conducción no visible para el conductor en los espejos. Atención, los espejos laterales dice claramente que son convexos y muchas veces no nos permiten ver realmente a qué distancia se encuentran en realidad los vehículos. Para eso me tengo que asegurar con el espejo retrovisor. ¿Ok? Con el espejo retrovisor me puedo asegurar perfectamente qué distancia llevo de los otros vehículos. También existen los puntos ciegos o los ángulos muertos. A los costados, cuando uno va conduciendo, generalmente te puedes encontrar con algunas situaciones un poco peligrosas, podríamos decir, pero hay que tomar en cuenta. Miren, el punto ciego es cuando uno va conduciendo. Imagínense, voy conduciendo, miro por los espejos laterales, no viene nadie, miro por el espejo retrovisor, no viene nadie, comienzo a señalizar, señalizo y comienzo a ejecutar la maniobra de cambiarme de pista. En ese momento que me estoy cambiando de pista, uno siente un vehículo que está al lado tuyo y te toca la bocina. Pip, pip, te toca la bocina y tú dices, wow, ¿en qué momento llegó ese vehículo ahí que nunca lo vi? Efectivamente, ese vehículo siempre estuvo ahí, ¿ok? El problema es que no lo vimos por los espejos, ¿ok? Siempre es bueno cuando vamos a ejecutar una maniobra, girar un momento la cabeza para asegurarnos que efectivamente no esté el vehículo en ese punto ciego, ¿ok? Muy bien, eso es muy importante. Perfecto. Muy bien, ahí tenemos, por supuesto, un video explicativo. Muy bien, llegamos al siguiente tema, cambiamos de tema y vamos a hablar de la energía del movimiento, que también se llama fuerza de inercia. La fuerza de inercia provoca que un vehículo acercándose a una curva mantenga una trayectoria en línea recta. A través del volante usted puede controlar la dirección. Sin embargo, a altas velocidades esto se complica y podría perder fricción saliéndose de la vía. Muy bien, entonces, la energía del movimiento, que en este caso, es cuando, por ejemplo,
Imagínense ustedes, yo no sé, cuando ustedes eran niños, alguna vez bajaron una pendiente en bicicleta. Cuando uno bajaba una pendiente en bicicleta, uno tomaba mucha velocidad. Y cuando uno quería frenar o doblar, generalmente te caías, porque la misma fuerza de la velocidad o te sacaba del camino o te caías. A eso se refiere. En este caso, cuando un vehículo va a mucha velocidad y se encuentra con una curva muy cerrada, generalmente esta fuerza de inercia te saca del camino. Recuerde siempre al conducir, verificar con anticipación el estado del camino, estar atento a cualquier sorpresa mientras conduce. Las hojas caídas, derrames de combustible, pérdidas de aceite, provocan que el pavimento sea resbaladizo. Baje la velocidad con anticipación antes de la curva y acelere suave a la salida de la curva. Atención, fuerza centrífuga, pregunta de examen. La fuerza centrífuga en una curva tiende a sacar el automóvil de la vía. ¿Y de qué depende? Depende de la velocidad y de lo cerrada que sea la curva. Mientras más velocidad lleve y más cerrada sea la curva, por supuesto que la fuerza centrífuga te va a sacar mucho más lejos del camino. Muy bien. Aquí tenemos, por supuesto, un video explicativo y llegamos a la distancia de detención. Este es el cálculo matemático que tenemos que hacer. La distancia de detención, ¿qué es? Es la suma de la distancia de reacción y la distancia de frenado. ¿Qué significa cada una? En esta imagen la tenemos claramente. Fíjese que la distancia de reacción es lo que nos indica la línea azul. La distancia de reacción es la distancia que recorre un vehículo desde que el conductor percibe un estímulo hasta que responde al mismo pisando el freno. Por ejemplo, yo voy conduciendo y veo más adelante que un semáforo se puso en rojo. Cuando yo veo el semáforo que se puso en rojo y comienzo a frenar, ese segundo se llama distancia de reacción, desde que yo percibo el estímulo hasta que pongo el pie en el freno. Y cuando pongo el pie en el freno, pasa algo. Comienza a actuar la distancia de frenado. La distancia de frenado es la distancia que recorre el vehículo desde que el conductor pisa el freno hasta que logra detenerlo. Entonces, yo vi el semáforo, pisé el freno, eso se llama distancia de reacción, y al momento de pisar el freno, comienzo a detener el vehículo hasta que el vehículo se detiene por completo. Ese momento se llama distancia de frenado. Ahora, ¿de qué depende la distancia de reacción? Depende muchas veces de la edad. Una persona, por ejemplo, que conduce, que ya tiene 80, 90 años, o sea, no creo que a los 90 años conduzca una persona, pero a los 80 años es probable que su reacción sea mucho más lenta. Fatiga y somnolencia, consumo de alcohol y drogas, por supuesto que la reacción se ve afectada. Algunos medicamentos, temperatura al interior del vehículo y, por supuesto, distracciones. Una persona que va hablando por celular o que va ocupando el celular, por supuesto que su reacción va a ser mucho más torpe también. ¿De qué depende la distancia de frenado? Cuando el vehículo se detiene, ¿depende de qué? A la velocidad que circula. Un vehículo que va a 130 kilómetros por hora y comienza a frenar, por supuesto que su distancia de frenado va a ser mucho mayor. La masa del vehículo y la carga y su colocación. Mientras más pesado sea el vehículo, más le va a costar frenar. El estado del vehículo, también, en qué condiciones está el vehículo, las condiciones de la vía y las condiciones meteorológicas. Un pavimento que tiene hielo, no es lo mismo frenar en un pavimento con hielo que frenar en un pavimento seco. Por lo tanto, también aumenta, en este caso, podríamos decir, la distancia de frenado. ¿Cómo se calcula esto? Vamos a ver un ejemplo. Muy bien. Voy a sacar acá y vamos a proyectar el ejemplo de la distancia de detención. Muy bien, aquí está el ejemplo. Así se presenta en el examen. Si un vehículo viaja a 60 kilómetros por hora, ¿cuál es la distancia de detención? Vamos a ver. Si usted se fija, aquí dice distancia de reacción, dice arriba se multiplica por 3. Y acá dice distancia de frenado se multiplica por 5.
¿Por qué se multiplica por 3 y por 5? ¿De dónde salió este 3 y este 5? Fíjese que el 3 y el 5 no son ni segundos, ni velocidad, ni metros, ni nada. El 3 y el 5 es solamente una fórmula estandarizada para poder realizar este ejercicio. ¿Ok? Es una fórmula, no son metros ni nada de eso. Muy bien. Entonces, si el vehículo que me están presentando de ejemplo viaja a 60 kilómetros por hora, yo tengo que tomar el 60 y sacarle el 0. ¿Por qué le saco el 0? Porque así es la fórmula, ¿ok? No tengo otra explicación porque es una fórmula, ¿ok? Y voy a trabajar solamente con el 6. En el caso mira, en el examen casi siempre te presentan el ejemplo con números enteros, pero en el caso que te presenten el examen, no sé, 55 kilómetros por hora, trata de aproximarlo a 60 o a 50 para sacarle el 0. Podemos aproximar el número, ¿ok? Podemos aproximar el número. En el caso que me dé 110 kilómetros por hora, le saco el 0 y trabajo con el 11, ¿ok? Entonces, 60 kilómetros por hora le saco el 0 y multiplico 6 por 3, distancia de reacción, y me da 18. Luego multiplico 6 por 5, distancia de frenado, y me da 30. Tomo estos dos números y los sumo. 18 más 30 me da 48 metros aproximadamente. Es la respuesta de la distancia de detención. Así se realiza el cálculo. ¿Ok? Miren, esta es una fórmula que es una fórmula aproximada, lo que quiere decir que es probable que a lo mejor en las alternativas que tú tengas en tu examen no aparezca el número 48, que es el resultado que a ti te dio. ¿Qué tengo que hacer en ese caso? En el caso que no aparezca 48, tengo que buscar el número que más se acerque al resultado que yo saqué. Por ejemplo, imagínate, a lo mejor las alternativas son 30, 50, 110. ¿Qué número tengo que marcar? Tengo que marcar el 50, ya que el 50 está más cerca del 48. ¿Ok? Así se saca este cálculo. Muy bien, espero que haya quedado clarísimo. Volvemos a la página. Natalia me dice, a ver, Benjamín, ¿siempre va a ser por 3 y por 5? Sí, Benjamín, siempre va a ser por 3 y por 5. Natalia, si solo me preguntan por la distancia de frenado, ¿sería 30? Sí, Natalia. Si solamente te preguntan por la distancia de frenado, sería 30. Y si te preguntan solamente por la distancia de reacción, sería, en este caso, 18. ¿Ok? Por eso hay que poner mucha atención por qué es lo que te están preguntando. ¿Ok? Si te preguntan por la distancia de detención total, es que tenemos que hacer el cálculo total, ¿verdad? Exactamente, Natalia, muy buena pregunta. Muy bien. Avancemos. Ahí tenemos algunos ejemplos en nuestra página. Ahí tenemos también un video del profesor Jaime, otro video de apoyo. Muy bien. Llegamos al último tema de este capítulo, que habla sobre los elementos de seguridad pasiva. Corresponden a los sistemas que aminoran las consecuencias de un siniestro provocado por dificultades con la seguridad activa, como los frenos y los neumáticos. Algunos elementos de seguridad pasiva son el cinturón de seguridad, los airbags y los apoyacabezas. Acuérdense lo que les dije, son todos los elementos que nos ayudan, en este caso, cuando vivimos una situación un tanto peligrosa, ¿verdad? Vámonos con el primero, que es el cinturón de seguridad. Toda persona que esté al interior del vehículo debe llevar su cinturón de seguridad de forma individual. Los cinturones son obligatorios en los asientos traseros desde el año 2002 en adelante. Atención, pregunta de examen. ¿Desde cuándo son obligatorios los cinturones en los asientos traseros? Desde el 2002. Muy bien. Muy bien. A ver,
Alejandra me dice una pregunta. Me estás hablando de lo que vimos anteriormente. El cálculo sería en condiciones normales. Sí, Alejandra. Si fuese en caso de neblina o calzada resbaladiza, ¿cómo se podría calcular la distancia de detención? Primero tienes que tener claro cuánto aumenta la distancia de detención, por ejemplo, con lluvia. Ahí te debería salir la pregunta. Con lluvia la distancia de detención aumenta el doble. Ok, bien, Thais. Aumenta el doble, por lo tanto el cálculo en este caso sería el doble, ¿ya? El resultado final. Con nieve 10 veces más. Excelente, Thais. Con hielo también, Thais. Muy bien. Excelente. Por supuesto sería el doble y ahí usted hace el cálculo, la distancia de detención, por supuesto hace el cálculo del doble. Muy bien. Perfecto. ¿Estas mismas preguntas están en la app de Práctica Test? Sí, Abby. Son las mismas preguntas de la app de Práctica Test. Muy bien, estábamos hablando de cinturón de seguridad. Toda persona que esté al interior del vehículo debe llevar su cinturón de seguridad de forma individual. Los cinturones son obligatorios en los asientos traseros desde el año 2002 en adelante. Un choque a 50 km por hora es como tirarse sin seguridad de un piso 4. Un choque a 70 km por hora es como tirarse sin seguridad de un piso 7. Utiliza el cinturón de seguridad, disminuye las muertes en siniestros de tránsito y además proporcionan mejor control y contribuyen a reducir el cansancio. El pasajero que se ve impulsado hacia adelante desde el asiento trasero no solo se lesiona a sí mismo, sino que también puede lesionar al conductor o a quien viaje en el asiento delantero. Recuerda utilizar el cinturón de forma correcta, ya que de esta forma cumplirá su función al 100%. Muy bien. El uso correcto del cinturón de seguridad. El uso correcto es banda torácica. Cruza desde el punto superior del hombro hasta la cadera. La banda abdominal entre los puntos inferiores de fijación. Una vez abrochado, debemos estirarlo ligeramente hacia arriba para que quede bien ceñido a su cuerpo. Importante, cuando sufre un siniestro, debe cambiar los cinturones de seguridad. Atención, eso es muy importante. Cuando el cinturón de seguridad ya ha cumplido su función, hay que cambiarlos. Muy bien, ahí tenemos, por supuesto, un video explicativo. Y vámonos al airbag. El airbag es una bolsa de aire que se activa automáticamente ante el impacto fuerte y tarda milisegundos en inflarse y desinflarse. Reduce los riesgos que produzcan daños cervicales, ingreso de vidrios a los ojos y evita golpes contra el volante y tableros. No son eficaces si no se utilizan con el cinturón de seguridad. Al producirse un siniestro, la bolsa se activa a una velocidad de 300 km por hora. Si no lleva cinturón de seguridad, el airbag se activa y puede provocar daños muy graves. Los airbags, en este caso. Benjamín me dice, ¿por qué se deberían cambiar? Mira, se debería cambiar el cinturón de seguridad, Benjamín, y también los airbags. Porque en este caso, como dice Ernesto ahí, porque ya han sufrido por impacto, o sea, la función ya la cumplieron. Ya hay que cambiarlo, hay que reemplazarlos. ¿Ok? Muy bien. Los airbags disminuyen la probabilidad de muerte. Se ha considerado que el uso del airbag frontal en conjunto con el cinturón de seguridad puede llegar a bajar en un 20% la probabilidad de sufrir lesiones mortales. Después de un siniestro, se deberá reemplazar el sistema de airbag, aunque este no se haya abierto, justamente por lo que ya comentábamos. Para evitar riesgo y obtener los máximos beneficios de este sistema, siempre recuerde que nunca instale una silla de seguridad infantil en el asiento delantero si existe airbag de copiloto. Al encender la luz de airbag en el tablero de forma permanente, revise el sistema con un técnico. Recuerde que hay diferentes tipos de airbag, frontales, cortinas, de cabeza inteligentes. Recuerde informarse sobre los airbags cuando conduzca el vehículo. Muy bien. Perfecto, y ahí tenemos, por supuesto, un video explicativo. Y finalmente llegamos a los apoyacabezas. La función es evitar daños cervicales cuando se es impactado por atrás. La regulación. La posición debe ser regulada a cada conductor o pasajero y se debe regular tanto los apoyacabezas delanteros como los traseros.
Los apoyacabezas deben estar regulados de manera de aumentar su contribución a la seguridad de cada persona en caso de impacto posterior. La posición menos efectiva. Es importante que no se utilicen en la parte más baja, pues es la menos efectiva. Muy bien. La altura de los apoyacabezas. El apoyacabezas debe quedar situado en la parte superior de la cabeza y a la altura de los ojos. Pregunta de examen. Y la distancia respecto de la cabeza debe ser, entre la cabeza y apoyacabezas, debe ser lo más baja posible y nunca mayor a 4 centímetros. Muy bien, entre la distancia entre la cabeza y el apoyacabezas. Muy bien. Hemos llegado ya, por supuesto, al final de este capítulo. Aquí está la normativa legal. Por supuesto, llegamos a un video de apoyo y otro video de apoyo, en este caso del profesor David. Muy bien. Perfecto. Vámonos a las preguntas de este capítulo. Ustedes, por supuesto, me responden en el chat la alternativa que ustedes consideren que es correcta. Vamos a ver. La primera señal de intoxicación por el óxido de carbono, también se puede aparecer como monóxido de carbono, es A, fuerte dolor de cabeza, B, vómito y dolor de cabeza, C, mareos y vómitos. Muy bien, ustedes me están marcando en este caso la letra B. Yo voy a marcar la letra B y eso es sumamente correcto. Muy bien, vómito y dolor de cabeza. Respecto al uso del cinturón de seguridad, ¿cuál de las siguientes afirmaciones es verdadera? A. El uso de cinturón de seguridad es menos útil para los pasajeros que van en el asiento trasero. B. El uso del cinturón de seguridad disminuye las muertes producidas por accidentes de tránsito. C. El cinturón de seguridad es innecesario al circular a una velocidad menor a 30 kilómetros por hora. Está claro, ¿verdad? Aunque vamos a 20 kilómetros por hora, aunque vamos a 10 kilómetros por hora, siempre hay que ponerse el cinturón de seguridad y es la letra B. Correcto. Siguiente pregunta. ¿Qué es un amortiguador? A. Es una robusta varilla metálica instalada transversalmente entre las suspensiones derecha e izquierda que tiene como función evitar bamboleos de la carrocería en los virajes. B. Sirven para conectar varios brazos en movimiento y puntos en el pivote del chasis y otras partes de la suspensión. C. Es un dispositivo que absorbe la energía, utilizado normalmente para disminuir las oscilaciones no deseadas en el movimiento periódico o para absorber la energía proveniente de golpes o impactos. Siempre recuerden, muy bien, excelente respuesta, muy bien. Siempre recuerden que el amortiguador es un dispositivo que absorbe la energía. Recuerden siempre que es cuando uno pasa los lomos de toro que no están pintados. Acuérdense de eso. ¿Qué referencia debe tomarse en cuenta para regular la altura del apoyacabezas? Perdón. A. El tamaño del asiento. B. La comodidad del conductor. C. La altura al nivel de los ojos. Muy bien, perfecto, excelente. Altura al nivel de los ojos y eso es letra C. Correctísimo. Muy bien. Siguiente pregunta. Aquí está la distancia de detención. Dice, usted conduce un vehículo con frenos y neumáticos en buenas condiciones. La superficie de la calzada está seca. ¿Cuál es la distancia aproximada de detención total? Distancia de reacción más distancia de frenado. Si usted va a 70 kilómetros por hora, haga el cálculo. Lo espero.
Haga el cálculo. Muy bien. Los que ya hicieron el cálculo están marcando la letra C, la que más se aproxima. Bien, Ernesto, muy bien. Fíjense que en este ejercicio el resultado no es exacto, ¿ya? No es exacto y tenemos que aproximarlo. ¿Qué resultado les da? ¿Qué resultado les dio? Creo que era 56. Sí, da 56. No les dio exacto, claro que sí. Entonces, si no da exacto, tenemos que aproximarlo. ¿Y cuál es el número que está más cerca de 56? En este caso es 50. Yo marco la letra C y eso es correcto. Muy bien, excelente. Última pregunta de hoy. Dice, la magnitud de la fuerza centrífuga depende de A, indirectamente de la velocidad y de lo pronunciada que sea la curva. B, directamente de la velocidad y de lo cerrada que sea la curva. C, indirectamente de la velocidad y de lo cerrada que sea la curva. Muy bien, excelente. Marque su respuesta, estoy esperando, estoy mirando. Excelente, se nota que han estudiado bastante. ¿Ah? Letra B, excelente. La fuerza centrífuga depende de la velocidad y de lo cerrada que sea la curva. Excelente, muy bien. Excelente. Muy bien, queridos estudiantes, ya hemos llegado al final de este capítulo. Harta información les entregué hoy día. Es un capítulo que merece más repasos, un capítulo que hay que volver a leer. Hagan muchos test de este capítulo. Hagan muchos test. Créanme que se los recomiendo. Mañana tenemos el tema de convivencia vial, ¿ya? Así que quedan cordialmente invitados. El capítulo de mañana es súper cortito. Es como de regalo el capítulo de mañana. El de mañana es súper cortito. Así que les dejo la tarea por si pueden leer el capítulo durante el día y nos reunimos también, por supuesto, a estudiar a las 21 horas. ¿Ok? Muy bien, que tengan buenas noches. Alguien me hizo una pregunta. Buenas noches, nos vemos a las 21 horas. Claro que sí. Natalia, ¿cómo se selecciona el test de este capítulo? Ah, Natalia, mira, te digo al tiro por si alguien no sabe también, cómo seleccionas el test. Mira, tienes que ir a practicatest.cl. Voy a bajarla. Vas a practicatest.cl, vas a la sección de temarios, vas donde dice temario B, ahí dice principios de la conducción y ahí dice test premium. ¿Ok? Ahí seleccionas el test, en este caso, como tú tienes tu cuenta premium, desde ahí tú puedes hacer los test de ese capítulo. ¿Muy bien? Que estén súper bien. Tienes el examen programado para el jueves 13, me come los nervios. Tranquilo, Christopher. Vamos que se puede. Usted puede. Vamos, tranquilidad ante todo. Consulta rápida, dice acá, ¿en el práctico se puede colocar GPS o el examinador lo guía a uno dónde ir? Deberías saberte la ruta, Alejandra. Pregunta a la dirección de tránsito cuál es la ruta de tu municipio para que practiquen la ruta antes de subirte al vehículo. No se puede poner GPS, no se te vaya a ocurrir sacar el celular, porque por supuesto cualquier manipulación con el celular puedes tener reprobación automática. ¿Ok? Incluso el mismo evaluador el mismo examinador te va diciendo también por dónde te tienes que ir. Muy bien, pero siempre es bueno preguntar en la dirección de tránsito la ruta, las deberían tener, ¿ya? Las deberían tener. Muy bien, nos vemos mañana a las 21 horas. Que estén súper bien, que tengan un excelente día mañana. Chao, hasta mañana.